El tercer punto es una propuesta de alcaldía, que es la reducción de la dedicación exclusiva a dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. Con respecto al... A ver, un momentillo. Respecto a este punto, ya hubo en el pleno anterior un poco de debate con respecto al título de la moción. Decir que aunque en el título viene, en el orden del día viene el mismo título, dado que la secretaria general entendía que tenía que ser así, puesto que se estaba rectificando el pleno del 13 de julio, era del 7 de junio. Pues entendía que tenía que ser el mismo título en el orden del día. Sin embargo, la concejala, la señora Iranzo, va a comentar cuál es la propuesta de la alcaldía, que viene todo conforme, tal y como nos ha comentado la secretaria general de la corporación. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha comentado la alcaldesa, en el pasado pleno del mes de octubre se traía esta propuesta a pleno que quedaba sobre la mesa tras votarse así, entendiendo que el acuerdo que se quería adoptar no se ajustaba realmente a lo que se estaba pidiendo. Pues bien, en el día de hoy lo que se trae es la propuesta que, como bien ha indicado también la alcaldesa, aunque entiende la secretaria que en realidad, como se está modificando el pleno del 13 de julio, en ese pleno aparece una dedicación exclusiva y ahora se reduce a dedicación parcial, aparece así en el título, pero queremos destacar que el acuerdo a adoptar en este caso, y es el que viene en la nueva propuesta de alcaldía con fecha 10 de noviembre, es en el primero de los acuerdos el proponer al Pleno en este caso, porque entiende, y es así, que el órgano competente para la modificación es el Pleno, la modificación parcial de la moción aprobada en el Pleno organizativo de sesión extraordinaria de 13 de julio del 2015 en su punto 7º, quedando una modificación parcial de aquella moción de entonces. Paso a explicarlo porque, como tienen la propuesta delante, la modificación parcial que se propone es que donde ponía dedicación exclusiva pase a ser dedicación parcial, que es el objeto de la propuesta. La remuneración, donde ponía 29.000 euros en 14 retribuciones brutas en 14 pagas anuales, pasa a ser de 22.800, una de las cuestiones que planteaba el PP que no venían indicadas en la anterior propuesta. La jornada es parcial, pero en horario de mañana y tarde, incluido también los fines de semana que se está a disposición. Y aparezco yo como secretaria, como concejala adscrita a esta dedicación, con lo cual esta es la modificación planteada. Como quedaría la rectificación, modificación, como bien dice el primer punto, modificación parcial de la moción del 13 de julio, la jornada es del 75% y un segundo punto de esta moción es ordenar, como corresponde, su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nerja, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley de Bases de Régimen Local. He de decir que esta moción, esta nueva propuesta, además de existir en el expediente los informes que ya existían entonces, se incorpora, puesto que la moción ha sido modificada, un informe de la secretaria general de este ayuntamiento diciendo que se ratifica en su entonces informe del 21 de octubre, diciendo decía entonces, que informa favorablemente a esta cuestión. Asimismo, este informe es de fecha 10 de noviembre. El interventor del Ayuntamiento de Nerja, como bien se destacó por parte del Partido Popular en la pasada Comisión Informativa de Hacienda, entendían que debía manifestar con respecto a la disponibilidad presupuestaria un informe de la intervención. El informe es exactamente igual que el que había entonces, pero se ha incorporado también en el día de hoy, fecha 24 de octubre,
un informe de la intervención de fondos, entendiendo, entre otros puntos donde habla de aquí tiene la potestad para estas modificaciones y tal, con respecto a la existencia de crédito, entiende la intervención que sí que cabe dentro de la el dictamen de la comisión fue votado favorablemente por EVA, Ciudadanos, Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular. Muy bien. ¿Algún tipo de intervención por esta parte, por parte del Partido Popular? Tiene la señora García Rojo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues en primer lugar, y como ya anunciaba la comisión informativa, voy a volver a solicitar que este punto se vuelva a quedar sobre la mesa porque entendemos desde mi grupo que no viene bien planteado y le voy a explicar por qué. En principio, una de las cosas, la ha dicho usted, en el orden del día viene claramente una propuesta que no es la que se viene a acordar en la propuesta que presenta la Alcaldía Presidencia, pero no es esa la única duda que tenemos, así como por ejemplo otra que acaba usted de decir ahora, que era la incorporación del informe de intervención, que sí que creíamos que siendo una propuesta totalmente diferente y con un acuerdo totalmente diferente, debería, como ha hecho la señora secretaria, haber emitido informe el señor interventor. Nos sorprende que diga que se ha incorporado en el día de hoy. Mi grupo, cuando se nos pone a disposición la documentación y los expedientes, pues nos acercamos a la Secretaría y se fotocopian. Si ustedes posteriormente incorporan documentos, nosotros no tenemos conocimiento de ello. Creo que no sería normal que tuviésemos que ir cada momento por si ustedes incorporan algo nuevo. Por lo tanto, no me parece el proceder lo que han hecho en este caso, incorporando un informe sin informarnos del mismo. Pero tengo otra duda, que es por lo que pido también que se quede sobre la mesa, y es en lo referente a que ustedes lo que hacen es una modificación de una moción y no de un acuerdo. Entiendo que deberán de modificar el acuerdo que se tomó en este caso en el 13 de julio, porque si lo que hacen es modificar una moción sin modificar un acuerdo, realmente no están haciendo nada. Igualmente, y creo que al retrotraerse al 13 de julio, lo que están haciendo es cambiando, en este caso, si lo modifican, el acuerdo, el punto séptimo de esa moción. Por lo tanto, si donde el 13 de julio decía que usted estaba en dedicación exclusiva y ahora dice el 13 de julio que usted está en dedicación parcial, entendemos que lo que está haciendo usted es dedicando desde el 13 de julio parcialmente al ayuntamiento, por lo tanto sus retribuciones, las que ha cobrado hasta el día de hoy, se verían afectadas. Igualmente, también le digo que no tiene mucho sentido modificar el acuerdo del 13 de julio, ya que este se modificó el 8 de octubre con el escrito que usted presentó cesando. Por lo tanto, creo que viene mal planteada por varios motivos que los he explicado y creo que deberían de dejarlo sobre la mesa y resolverlo de una forma clara, porque usted misma lo que pedía en el escrito de septiembre era que el Pleno hablase sobre su compatibilidad. Y realmente aquí en ningún momento se habla sobre su compatibilidad, que es, creo, lo que el Pleno debe de aprobar o no. Por lo tanto, falta también el punto sobre la compatibilidad, que es lo que usted pedía en el mes de septiembre y volvía a solicitar en el mes de octubre cuando cesaba. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún turno de intervención? ¿No? ¿Quiere utilizar su segundo turno de intervención antes de votar si se deja sobre la mesa? Tiene su turno. Efectivamente, este es el procedimiento que han entendido los servicios técnicos de este ayuntamiento, que es el que hay que llevar a cabo. Ustedes han manifestado reiteradamente en comisión informativa por qué sí o por qué no había que hacerlo de una manera, pero repito que este es el proceder y tal y como informa la señora secretaria, informa favorablemente y no ve inconveniente en su informe primero en la compatibilidad con respecto a este aspecto. Que un concejal deje de cese de una liberación o de un puesto, en este caso con dedicación, no implica que esa dedicación deje de existir porque se le puede asignar a otra persona. Es decir, voy a poner un ejemplo, hay un concejal del Partido Popular que por diferentes motivos que no vienen al caso, dejó de ser concejal y se fue a vivir a otra ciudad, cesó de esa liberación y esa liberación seguía existiendo y podía haber sido asignada a otro concejal, y eso es tan sencillo como, si no me equivoco, hacerlo por decreto de alcaldía.
Entonces, este es el proceder que entienden los servicios técnicos, que es el que hay que llevar a cabo. Informa favorablemente tanto la secretaria como el señor interventor que la incorporación se ha hecho hoy, como repito, y es exactamente idéntica a la que ya hacía entonces. Siguen teniendo ustedes muchas dudas, entiendo que las planteé porque para eso estamos aquí, para debatir. Yo vuelvo a insistir a que tiene todos los informes favorables, a que este es el proceder que entiende que hay que hacer, que la propuesta es la modificación de aquel pleno. Si lo que se modifica es desde la fecha, lo cual entiendo que no, porque no puede ser con carácter retroactivo, es una cuestión que ustedes plantean ahora por primera vez, que se podía haber consultado en su momento a los técnicos de este ayuntamiento, que creo que no tienen ningún fundamento, puesto que con carácter retroactivo no se puede hacer nada. Antes de continuar, si hubiese que continuar el debate, vamos a pasar a votar si nuevamente el punto del orden del día... No, vamos a pasar a... Usted ha dicho por qué quiere dejarlo sobre la mesa, ella ha contestado porque entiende que no, y pasamos a votar, antes de continuar con el debate y con el fondo del asunto, a votar primero si se queda en la mesa el tercer punto del orden del día, que es la reducción de la dedicación exclusiva a dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. Votamos si se queda sobre la mesa de nuevo. ¿El grupo de EVA? No. ¿El grupo de Ciudadanos? No. ¿Izquierda Unida? No. ¿PSOE? No. ¿Partido Popular? Sí. Se rechaza la propuesta de quedar sobre la mesa por 10 votos a favor, de los cuales son 5 de los concejales del Partido Socialista, 2 de los concejales de Izquierda Unida, 2 de los concejales de Ciudadanos y 1 de la concejala del Grupo Municipal EVA, y 8 votos en contra de los concejales del Partido Popular. Muy bien. Dilucidado ya si se queda sobre la mesa o no, pasamos al fondo del asunto, que es el tercer punto del orden del día, que es la reducción de la dedicación exclusiva a dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. ¿Tiene usted su turno? Perfecto. ¿Aquí piden algún turno de intervención? Ninguno. Por parte del Partido Popular, tiene la señora García Rojo la palabra. Gracias. Pues en principio quería comentar una cosa que la verdad que nos ha sorprendido bastante, y ya creo que lo he comentado anteriormente, al grupo del Partido Popular, y es que ustedes en junio, incluso en julio, cuando se le dio esta dedicación exclusiva, tenían un proyecto con el ayuntamiento, con los vecinos y vecinas de Nerja, y apenas 2 meses después, pues ahora tienen un proyecto personal al que también quiere dedicarse. La señora secretaria decía claramente también en su informe que obligatoriamente deben de arbitrarse los mecanismos para que usted cumpla con un horario que tampoco viene fijado. Eso lo decía la secretaria en su informe, y la verdad es que no se ha incorporado cuál va a ser su horario ni cómo se va a gestionar para ver si está cumpliendo o no con él. También nos sorprende que usted considere, así como los miembros del Gobierno, que con una dedicación parcial usted va a poder realizar de forma correcta lo que le obligan sus delegaciones. Yo lo que le puedo decir es que desde el Grupo del Partido Popular, así como muchos vecinos y vecinas de Nerja, hemos visto que no lo ha hecho con la dedicación exclusiva y dudamos que lo haga con la dedicación parcial. No me gusta decir cosas y dejarlas ahí en el aire, entonces voy a decir en qué me baso para ello. Si nos vamos a su delegación de deporte, la que hace poco se le ha pasado a la nueva miembro del Gobierno, no sabemos si es como un cese encubierto por la mala gestión que ha realizado en esa delegación o por qué ha sido, pero le puedo decir que ha retrasado más de 2 meses y medio el comienzo de la actividad de la piscina para los mayores. Y la excusa de que había obra y era peligroso no sirve, porque ha habido en esa misma piscina bebés dando clases de natación. Ha dado lugar a que se seque el césped de la ciudad deportiva, y a eso que le habíamos avisado con mucho tiempo, pero no ha bastado que se ha secado, sino que han continuado los meses con ese espacio sin poder ser utilizado. También le puedo decir que lleva 6 meses parada la obra del polideportivo por el cambio de pavimentación, y tampoco ha hecho nada en estos 6 meses para que continúe, así como tampoco ha hecho nada para que las obras de pavimentación del polideportivo de Maro se lleven a cabo.
Igualmente se han realizado unos gastos por parte del Ayuntamiento en un evento del 4x4 que se suspendió por no tener los permisos y usted ni siquiera se había cerciorado el día antes de que tenían o no tenían los permisos, como ya he dicho, realizando un gasto para este Ayuntamiento innecesario si usted hubiese hecho bien su trabajo. Podría decir muchas cosas más, pero voy a pasar a la siguiente, voy a pasar a empleo. Usted continuamente ha dicho que no había personal por culpa del Partido Popular, que no podía contratar porque no se había aprobado el presupuesto y no había dinero, algo que hemos visto que es totalmente incierto, ya que el informe que hicieron desde intervención vimos como había más de 1 millón de euros vinculados a la partida para poder realizar contrataciones. Usted ha dado lugar a que cumpla los contratos de todos los auxiliares administrativos que cuando llegaron aquí estaban trabajando y por eso hemos visto... Perdone, me gustaría de verdad que se debatiese sobre la moción. Reducción a la dedicación exclusiva a dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. Les recuerdo que está comentando sobre Concejalía de Deportes, actualmente no pertenece a dicha concejala. Le ruego, por favor, que nos vayamos a la moción. Sí, está bien, no está bien, el fondo de este asunto, que es la reducción de la dedicación exclusiva a dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. Muchísimas gracias. Estaba en empleo, que creo que todavía lo lleva. Como bien he dicho, ha dado lugar a que termine la contratación de todos los auxiliares administrativos, dejando multitud de oficinas municipales sin atención. Así hemos tenido cerrada la oficina de atención al ciudadano, la secretaria de alcaldesa ha tenido que ir a ventanilla única y hemos tenido, como ya hemos dicho, bastantes servicios sin atención. Todo ello sabiendo usted perfectamente cuándo terminaba el contrato. La comunicación con los sindicatos nos dicen que es prácticamente nula, ya que no se le comunica muchas de las cosas que se realizan, de las contrataciones, cómo se van a realizar o no se cuentan con ello. Si nos vamos a educación, podemos ver cómo usted aún no se ha reunido con la mayoría de asociaciones de madres y de padres. Es más, usted en esta reducción que hace dice que va a trabajar en horario de tarde, cuando sabe perfectamente que los consejos escolares se realizan por la tarde. Tiempo, muchísimas gracias. ¿Algún segundo turno de intervención con respecto a la moción? La reducción de la dedicación exclusiva, dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. ¿Algún turno de intervención? Solicita Podemos. Solicita Ana Abel, sí, le responde a lo que ha dicho y usted pide también su segundo turno. Tiene el turno de palabra Cristina del grupo de EVA Podemos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nosotros vamos a apoyar esta reducción de jornada, la vemos simplemente normal y lógica. Y bueno, entendemos que el trabajo de la compañera en una de las concejalías que que yo acabo de asumir, pues ha sido hasta el momento estupendo para todo lo que nos hemos encontrado. Hablando de deporte concretamente, bueno, pues tenemos que los contratos con el pabellón, limpieza, socorristas, conserjes, están caducados desde el 23 de abril de 2013 y creo que usted, señora Gema, ha sido concejala de deportes. Además, por ejemplo, bueno, pues no existe ningún convenio de colaboración entre los clubes deportivos y el Ayuntamiento de Nerja para, por ejemplo, pues las escuelas municipales. Han tenido ustedes 20 años para hacer esto que nosotros vamos a hacer ahora. Bueno, podría seguir diciéndole un montón de cosas, a cuál más grave. La situación, por ejemplo, de los colaboradores deportivos. Ya ha llegado el momento en que esa situación pues se vaya regularizando. Y bueno, pues hay mucho más que, bueno, yo seguramente voy a tener la oportunidad de decirlo. En principio eso. Muchísimas gracias. El turno de Izquierda Unida, Anabel. Voy a empezar por orden. Usted ha sido y es concejala de este ayuntamiento y ha sido concejala de gobierno en la anterior corporación. Usted ha estado sin liberar. Quiere decir que entonces usted, como no estaba liberada, no le prestaba atención a sus concejalías. Usted ha estado también y ha tenido compañeros liberados a tiempo parcial. Nunca he escuchado decir que su trabajo por estar en esta condición era insuficiente. También digo en mi escrito que mi trabajo es por la tarde, pero es lo suficientemente flexible como para poder ir a los consejos escolares, cosa que he estado haciendo cuando no ha coincidido con el de otro colegio y ha ido algún compañero de esta corporación.
Ha hablado del césped que ha estado seco. Este césped, el Camp Nou y yo no sé cuántos céspedes más en todo el Mediterráneo. También hace falta que le recuerde el escrito que le traslada a usted el responsable de mantenimiento de este césped, diciendo que como siga dándole ese uso va a acabar seco, que fue lo que ocurrió, y diciéndole que los 10.000 euros que se gastaron en semillas para ese partido de fútbol iba a hacer que se empeorase el césped tal y como ha ocurrido. Eso ocurría en la anterior corporación. Con respecto a las obras del Polideportivo y de Maro, lo que ocurría con esas obras es que sufrían una modificación en su ejecución y había que aumentar y modificar el proyecto. Se me traslada así desde el Servicio de Infraestructura, le pregunto por escrito, además le comunico cómo proceder tras unas conversaciones con el Servicio de Infraestructura. Todo esto ocurre hace ya unos meses. Esta propuesta tiene que ser informada por diferentes servicios municipales y en eso están, en lo que tiene que tener un ayuntamiento que ustedes han dejado escasito de personal. Con respecto a empleo, los auxiliares administrativos. Miren, no es solamente los auxiliares administrativos, es cualquier área de este ayuntamiento. Si ustedes en 20 años hubiesen gestionado y dejado como herencia los mecanismos necesarios para poder acceder a una bolsa de empleo o alguna regularización de cómo contratar al servicio de personal que hace falta para cumplir las diferentes áreas de este ayuntamiento, no nos veríamos cada día con todas las trabas que desgraciadamente se ven los trabajadores de este ayuntamiento, que es la falta de personal. Y para poder acceder a cualquier puesto, ustedes no han dejado tiene nada el turno de evidencia. cierre, ¿no? Segundo turno de intervención. Me Señora alegra García que Rojo. a las dos intervinientes no la haya cortado usted en su turno de intervención. Decirle que si en abril terminaron los contratos, estamos en noviembre y no han hecho nada. Decirle que si la modificación de obras se realizó en el mes de, creo que fue de junio, han tenido 5 meses y no han hecho nada. Dense cuenta que ustedes son los que están ahora en el gobierno y no nosotros. Y ustedes eran los que venían al cambio a hacer las cosas bien y las están haciendo no igual que nosotros, sino mucho peor. Continúo con sus delegaciones. Cultura, si nos vamos a cultura... Estamos, por favor, hablando de la moción, que vuelvo a repetir el título. Mire usted, no me interrumpa, no me interrumpa. Le llamo por primera vez al orden. No me vuelva a interrumpir. Le he dicho que estamos hablando, he dado a las dos permiso para contestar a su primera intervención. Le he dicho que, por favor, nos dediquemos a hablar sobre si es o no la cuestión de fondo, reducción o no de la dedicación exclusiva a dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. Los mítines los dejamos para su espacio. Aquí estamos hablando de gobernar o no y de estas mociones. Por favor, le ruego encarecidamente que hablemos sobre esta moción. Nada más. Dejé que terminara sus 4 minutos antes para que le reprochara todo lo que quería reprochar. Le ha contestado, vamos a la moción, que le vuelvo a repetir el título, reducción de la dedicación exclusiva a dedicación parcial de la concejala Ana Isabel Iranzo Platero. Muchas gracias. Considero que si tengo que votar sobre la reducción de una concejala, tengo que decir qué es lo que ha venido haciendo hasta ahora con la dedicación exclusiva para ver si puede hacer lo mismo con una dedicación parcial. Por lo tanto, creo que mi intervención está siendo muy en referencia a la moción que estamos tratando y le pido por favor que me deje llevar el debate como lo he preparado, porque creo que en este caso no estoy faltando respeto a nadie y simplemente estoy hablando de la dedicación y del trabajo que la concejala, en este caso de la que se está hablando, que se le va a reducir la dedicación, puede o no puede hacer. Es decir, que es mi argumento para luego votar si realmente creo que puede llevar esas delegaciones con menos dedicación. Vamos a ver, señora Gemma, se lo vuelvo a repetir. Por favor, dedícase a lo que dice la moción. ¿Se quiere dedicar a reprochar? Piense usted lo que ha hecho 4 años, cuando no ha estado liberada, como bien le ha manifestado, y cuando estuvo y estaba trabajando para otra empresa, piense desde el corazón y desde la cabeza si es posible hacer un buen trabajo o no. Pero vamos a dedicarnos a lo que dice, por favor, la moción. Se lo agradezco enormemente que podamos llevar este debate a donde lo tenemos que llevar, a la moción, concretamente a la moción, y dejarnos de hacer política en este salón de pleno que no sea la del gobierno local. En este punto se lo agradezco enormemente. Muchas gracias.
somos políticos, concejales, y lógicamente lo que se hace aquí es política, en este caso local, como un tema del que estamos tratando. Yo, como bien dice, no estuve liberada y cumplí con todas mis obligaciones y considero que muy bien, ya que ustedes continuamente me han felicitado por ello, públicamente, fuera de este pleno y en este pleno. No significa que con más o menos dedicación se puedan llevar las cosas bien, porque yo ya he demostrado que se podían llevar bien. Simplemente que si una persona con un tiempo, con una dedicación y con una capacidad no ha sido capaz de hacerlo, creo que con menos dedicación va a ser menos capaz de hacerlo. Estoy hablando de dedicación. En el tiempo muchísimas de gracias. Tiene el turno de cierre, si lo quiere utilizar. Es su turno. En referencia a la moción, solo quiero responder a una única cosa más que ella había dicho con respecto a la comunicación con los sindicatos. Todas las propuestas que se aprueban de contrataciones, tanto de bases como de contrataciones, se le da traslado. Estoy respondiendo a lo que usted ha estado acusando y le ha dejado. Vámonos, por favor, nos dedicamos a responder sobre el título de la moción. Lo ruego encarecidamente. Pues encarecidamente pido que se apruebe la moción y que el proceder que se ha llevado a cabo con esta propuesta es el que se ha propuesto y ha estado guiando los servicios técnicos, y así lo informan de manera favorable. Nada más. Muchísimas gracias. Una vez terminado el debate del tercer punto del orden del día, que es suficientemente conocido, vamos a pasar a la votación del mismo. ¿El grupo de EVA Podemos? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿El grupo de Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Se aprueba por mayoría 10 votos a favor de los concejales del PSOE 5, de Izquierda Unida 2, de Ciudadanos 2 y de EVA Podemos 1, y 8 votos en contra del Partido Popular. Pasamos al cuarto punto.